Buenos días, soy Paloma Vasallo. Bienvenidos de nuevo al canal de podcast de Spain 11 Family Office. Comenzamos nuestro programa La inversión con nombre propio. Contamos con la presencia de Javier Ruiz, director de Ventas España de la gestora Flossback Bone Storage, y con Francisco Sepulcre de Spain 11. Comenzamos. Buenos días, Javier. En primer lugar, es un placer tenerte a ti y a la gestora Flossback con nosotros en nuestro programa Inversión con nombre propio. Bueno, Javier, comenzamos después de un duro año y medio con pandemia y con un buen ritmo de vacunación en las principales potencias mundiales. Nos adentramos en una etapa de reapertura económica. Los datos del PIB de China y Estados Unidos han demostrado un gran crecimiento. En cambio, los datos de Europa indican un peor comportamiento. ¿Cuáles son la visión que tiene Flossback sobre la coyuntura económica actual? ¿Qué países han salido reforzados de la pandemia? Y, por último, ¿cuáles son las expectativas para los próximos años? Bueno, lo primero de todo me gustaría agradecer la oportunidad de compartir con vosotros la visión de Flossback Foster. Es un placer compartir nuestra visión, porque efectivamente estamos en un tiempo bastante original. Es decir, como bien hablabas, estamos en un periodo donde empieza la recuperación después de una crisis sanitaria que me atrevería a decir es prácticamente sin precedentes desde el periodo de las guerras mundiales, aunque sí que es cierto que, bueno, a diferencia de aquella época, pues bueno, no ha habido destrucción de capital, pero sí que ha habido una interrupción muy severa del funcionamiento normal de la sociedad, y esto va a traer consecuencias. Con respecto a la velocidad de la recuperación, pues hay que ver cómo estaban posicionadas cada una de las economías y cuál de ellas estaba mejor situada para aprovechar de las tendencias que se han consolidado con el virus. Si empezamos por yo diría la gran beneficiada, en principio podríamos hablar de China. China es el origen de la pandemia, pero es también la que ha sabido volver a una cierta normalidad más rápidamente. Probablemente porque su sistema político le permite tomar medidas que son impensables en el resto del universo occidental, ¿no? Uh-huh. Entonces, está muy bien posicionada y se están demostrando con las cifras. A futuro, pues, hombre, podemos especular con que se desarrolle a largo plazo un cierto sentimiento antichino. En cuanto a que, independientemente de que el origen del virus fuera el laboratorio o fuese otra cosa, sí que es cierto que una cooperación más transparente por parte de las autoridades de Pekín pues podrían haber posibilitado una mejor defensa frente a la epidemia a nivel global. Independientemente de eso, de si se llega a materializar esa fobia, sí que es cierto que en algún momento volveremos a un escenario pre-COVID que estaba básicamente dominado por una batalla para ver qué país va a ser el que lidere el mundo en las próximas décadas. Es decir, a nivel estructural nos tenemos que acostumbrar a que va a haber un conflicto entre Estados Unidos y China y esto no se va a solucionar a corto plazo, con lo cual lo tenemos que tener integrado en los distintos escenarios que estudiemos. Europa. Pues Europa, en el mejor de los casos, podemos decir que la gestión sanitaria ha sido errática a nivel global. Y que probablemente a nivel político se podría haber hecho algo más para mitigar el impacto económico de la pandemia. Mirando a futuro, pues la capacidad de recuperación va a depender de cómo las distintas economías se posicionen, y en este sentido pues el plan europeo no cabe duda de que es una magnífica noticia. Nos queda la duda de si realmente ese fondo se va a utilizar bien para posicionar Europa dentro de ese mundo futuro que tenemos que afrontar. Sí, la verdad que es muy importante el uso que se vaya a hacer de esos fondos, que tenemos una oportunidad histórica de poder arreglar muchas cosas, ¿no? Sobre todo en Europa.
Y bueno, por la parte de Estados Unidos, hemos visto cómo recientemente se ha publicado el dato de inflación del mes de mayo con un resultado del 5%, superior al mes de abril, que era del 4,2% interanual, indicando una recuperación de los precios, ¿no? Por culpa también del efecto base de que venimos del año pasado. Aunque el incremento de las materias primas y el continuo desajuste entre oferta y demanda podría llevar a un periodo de inflación más largo de lo esperado. Por otro lado, en Europa, la inflación estamos viendo un nivel del 2% en mayo en línea con el objetivo del BCE. En la parrilla de fondos, nosotros desde Aspire 11 somos seguidores de Flossback y bueno, tenemos entre otros el Flossback Multi-Asset Defensive. ¿Qué ventaja ofrece la estrategia de inversión mixta en estos escenarios y cómo se va a posicionar por el lado de la renta variable este fondo? Bueno, si me permites un comentario primero sobre inflación, porque yo creo que es el tema que ha estado en todos los análisis desde que empezamos a ver la luz a finales del año pasado, en el mes de noviembre, con la vacunación, pues se empezó a especular sobre cuál sería el impacto de toda esa política expansiva a nivel monetario que se ha puesto en marcha para financiar los déficits de las distintas economías y también, de alguna manera, cómo qué impacto iba a tener toda esa demanda embalsada que después de 15 meses o prácticamente año y medio de periodo de epidemia pues podría tener. Y se ha hablado mucho de los nuevos años 20, que iban a ser una época de demanda muy fuerte, muy fuerte. Y la verdad es que la evolución de la primera mitad del año de los precios, con ese 5% que mencionas en Estados Unidos y una inflación por fin, por lo menos en línea con el objetivo del Banco Central Europeo a nivel Europa, pues bueno, parecen confirmarla. También hemos observado que hay problemas en la cadena de suministros y esa alza generalizada en materias primas. Alza que al final no es más que un desajuste entre oferta y demanda. Y yo aquí sí que me gustaría pues que echáramos un poco la vista atrás. O sea, hace 15 meses no teníamos mascarillas y ahora mismo las mascarillas prácticamente se regalan. Y hay que tener un poco de confianza en el mercado y en la capacidad de ajustar la oferta y la demanda para llevar esos precios hacia abajo. Además, todos esos argumentos que hemos dado sí que es cierto que pesan, pero en el otro lado de la balanza también hay argumentos contrarios a la inflación. El primero de ellos, pues yo hablaría un poco de esas colas del hambre que se han dado, tanto reales como figuradas, y es que la crisis sanitaria va a dejar víctimas económicas, va a dejar personas en una situación económica mucho peor, que no van a poder permitirse ese consumo desenfrenado, y también empresas que van a estar en una situación muy mala. Es decir, la salud financiera no se va a recuperar porque no hay vacuna. Y por otro lado, yo hablaría de esto que comentábamos del virus como acelerador de tendencias. Se está hablando mucho de digitalización, de comercio electrónico, incluso de la revolución verde, y eso al final son tendencias claramente deflacionistas. Y a medio plazo, el mundo que nos vamos a encontrar va a parecerse más en términos de presión de precios al que teníamos antes del virus que el que se está pintando ahora de manera transitoria por esos desajustes de oferta y demanda. Y luego hay cuestiones estructurales, es decir, siempre se hablaba hace 2 años, bueno, ¿cuál es el problema de Occidente? Pues bueno, los problemas de Occidente eran la demografía, era el bajo crecimiento y sobre todo la deuda que soportan la mayoría de las economías desarrolladas. Todos estos puntos no se han solucionado, con lo cual, a medida que vayamos volviendo a la normalidad, volverán a pesar y volverán a seguir presentes. Esto sería el escenario que nosotros barajamos en términos de inflación. Hablabas de productos multiactivos. Nosotros en Flossback Fund Store somos una gestora independiente que se fundó como gestores de patrimonio. Cuando te confían el capital a unos clientes, lo que tienes que intentar
es diversificar por clases de activos. Nuestra gama ofrece múltiples soluciones. Has mencionado el Defensive, que es el que tenéis recomendado, que es un fondo pensado o bien para esas personas que tienen un horizonte temporal más corto, o sencillamente aquellas que por cuestiones personales o cuestiones de nervios casi a la hora de invertir, pues no pueden aguantar la volatilidad, los movimientos que tienen a veces los mercados. Este es el objetivo que tienen los equipos de inversión, y lo que intentan es construir una cartera que equilibre las oportunidades y los riesgos, lógicamente sin ceñirnos ahí. Y vamos a intentar aprovechar las oportunidades allí donde estén. A día de hoy, con ese escenario de recuperación y con unos tipos de interés pues todavía bajos, lógicamente estamos dando más peso a la renta variable. Ahora mismo la cartera del Multi-Asset Defensive tiene un peso en bolsa superior al 30%, centrados en empresas de calidad, empresas sólidas, bien financiadas y sobre las que tenemos una buena visibilidad sobre lo que van a hacer en el futuro. Yo creo que eso sería nuestra definición de calidad, es decir, visibilidad y negocios lo suficientemente estables para no tener sustos pase lo que pase. En la parte de equilibrar la cartera tendremos la renta fija, que sigue jugando ese papel, pero una renta fija que con toda esta expansión monetaria pues ha llevado probablemente el crédito a niveles muy caros. Entonces lo que estamos haciendo es centrarnos en emisores de gran calidad, en los ratings más altos, volcando más el peso del presupuesto de riesgo de alguna manera en la parte de renta variable. La cartera la completamos con oro, que al final lo consideramos un seguro frente a derrapes que podría haber en este experimento monetario en el que estamos, y también efectivo. Efectivo nos parece clave tanto para equilibrar como para tener pólvora seca que nos permita en un momento dado aprovechar las oportunidades que vayan surgiendo del mercado. El incremento no previsto de la inflación ha aumentado la preocupación de los mercados a un tapering antes de lo esperado por parte de los bancos centrales. ¿Qué efectos podría tener en los mercados de capitales y qué pasaría cuando los bancos centrales comiencen la retirada de los estímulos? Y por último, ¿prevéis que esta retirada de estímulos tenga un efecto inmediato en la valoración de la renta fija? Bueno, a esto se puede responder de dos maneras. Lo primero de ello, los tipos de interés, no olvidemos, tienen impacto en todos los activos, no solamente en renta fija, también en renta variable, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de construir las carteras. Hablaba yo antes del fondo Multi-Asset Defensive. En el fondo más flexible que tenemos en nuestra gama, que es el Multiple Opportunities, pues tenemos un peso muy alto de renta variable, prácticamente el 80%. Bueno, pues dentro de esa renta variable tenemos acciones que son muy sensibles a tipos de interés. Entonces, lo que hemos hecho es, a pesar de tener fundamentalmente renta variable, cubrir ese riesgo con derivados de tipos de interés. Lo cual implica que al final, la política de tipos y lo que se haga va a influir en todas las clases de activos. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. No solamente renta fija, influye en todo. Las valoraciones de las acciones, al final es descontar flujos futuros a una determinada tasa. Si esa tasa se modifica, las valoraciones se modifican. Esto es bastante sencillo. Y luego ya entrando en el meollo de la cuestión, ¿va a haber tapering? Pues nosotros pensamos que no. O por lo menos no muy agresivo. Hablaba yo antes de cuáles eran los problemas estructurales de las economías desarrolladas en la época pre-COVID, y el endeudamiento era una de ellas. Ese endeudamiento con la pandemia no ha mejorado. Todos los paquetes de estímulos fiscales lo que han hecho es acrecentar el riesgo, y si queremos mantener el equilibrio fiscal de las economías, no podemos sencillamente permitirnos tipos de interés más altos. De hecho, los mensajes tanto de la FED como del Banco Central Europeo han ido en esa dirección. Es decir, el año pasado ya la FED modificó su objetivo de inflación, diciendo, bueno, esto no va a ser puntual, va a ser la media de la inflación a lo largo del ciclo económico. Y venimos de años
con un alza de precios muy alejada de lo que eran los objetivos de la Fed, con lo cual tiene margen para permitir que de manera controlada los precios suban un poco más que lo que la propia Fed tiene como objetivo. Y además no olvidemos, o sea, la inflación que siempre se ha llamado el impuesto a los pobres es bueno para que esos estados endeudados vayan enjugando parte de esa deuda, con lo cual no esperamos que haya un cambio de política monetaria en un futuro cercano. Uh-huh. Puede haber medidas puntuales, pero no va a haber nada que realmente mueva el mercado. Muy bien, Javier, hablabas de tipos bajos, de posicionar la cartera en renta fija con ratings altos de alta calidad, oro. Dentro de lo que es la renta fija, porque bueno, vosotros también a través de tenéis Flossback, el Bond Opportunities, fondo de renta fija flexible, que la está haciendo muy bien en los últimos años. ¿Qué alternativas destacaríais en renta fija en esta situación que tenemos de tipos de interés negativos? Y si este entorno de estímulos por parte de los bancos centrales van a conseguir corregir esta situación de rendimientos negativos, ¿cómo podemos configurar esa cartera de renta fija? Bueno, habría que, lo primero de todo, ver que la renta fija no es solo el yield to maturity, la rentabilidad a vencimiento. Lo que tenemos que ver es que dentro de la renta fija tenemos muchos factores que pueden influir y sobre los que debemos jugar. Lo que sí que está claro es que en un entorno de tipos de interés bajos, el mantener una cartera de bonos a vencimiento, pues al final lo que te asegura es tener rentabilidades negativas. El mantener, yo creo que el paradigma ha cambiado. El entorno de tipos bajos estructurales hace que sea completamente necesaria el tener una gestión dinámica y flexible, ir acomodando la cartera a cada momento y también, por qué no decirlo, bueno, pues aunque suene un poco viejuno, no intentar ganar la última peseta. En una fase de mercado el riesgo no está remunerado, no invertir, sino intentar seguir bajando de calidad para arañar el último punto básico de yield. Hay que ser capaz de cambiar la orientación y nuestro fondo fundamentalmente lleva haciendo eso más de 10 años. El Flossback Bond Opportunities lleva con el mismo equipo de gestión desde su lanzamiento, hace, ya digo, prácticamente 11 años, y lo que ha ido es acomodando la cartera a las distintas situaciones. Y pongo varios ejemplos. Si nos vamos a finales de 2018, ahí vimos claramente una oportunidad en crédito. Vimos que los diferenciales se estaban ampliando de manera sustancial sin que hubiese un motivo que nos pareciera válido. Lo mismo pasó en marzo del año pasado. Son momentos en los que nosotros claramente apostamos por el crédito. A medida que se han ido normalizando los mercados y esos diferenciales atractivos han ido desapareciendo, pues hemos ido bajando la exposición a crédito, que ahora mismo, como decía antes, es bastante baja. Nos hemos ido a ratings más altos y este es el tipo de gestión que nosotros hacemos. A principios de año pues ya teníamos esa cartera conservadora en crédito y mirando con el retrovisor pues podríamos decir, oye, pues podríamos haber estado un poco más invertidos, podríamos haber asumido más riesgo, pero es que eso no es lo que hacemos. Lo que hacemos es valorar rentabilidad esperada y riesgo, y a principios de año nos parece que los diferenciales no justificaban el estar invertidos. Al final, nuestra filosofía es la de no apurar, la de intentar actuar con sentido común y dedicarnos a invertir, a apostar. Todo esto para decir, bueno, crédito no, pero ¿qué hacemos? Pues bueno, ahora mismo, si miramos la evolución de las curvas de tipos en los tramos sobre todo más largos, vemos que los tipos en Estados Unidos han ido subiendo de manera sostenida desde agosto del año pasado. ¿Eso qué ha hecho? Pues ha generado un tipo de interés básico
en el 10 años mucho más alto que el que teníamos en agosto. Ahora mismo, a pesar de la corrección de los últimos 10 días, sigue estando en torno al 1,5. Y además una pendiente de la curva que hace que el mero paso del tiempo nuestra cartera de bonos se aprecie. Entonces, esos son los dos factores en los que estamos apostando, es decir, a un carry, a llevarnos un cupón un poquito más alto del que podríamos llevarnos, y ese paso del tiempo. Sin tomar riesgos enormes, simplemente apostando por otra de las cuestiones que nos puede aportar valor dentro de la renta fija. La renta fija no es solo yield, hay momentos en los que el yield es importante y hay otros en los que sencillamente hay que proteger o intentar poner el peso en otros aspectos de la cartera de renta fija. Pero ante todo, es una cuestión de adaptar la cartera, de gestionarlo activamente y salirnos del buy and hold, salirnos de los índices. Flossbach, Bert Flossbach, que es el CEO y fundador de nuestra gestora, suele decir que ahora mismo en renta variable sí se puede hacer un buy and hold, sí que tenemos que estar estructuralmente invertidos en acciones de calidad, y sin embargo que en renta fija ahora lo que exige la situación, lo que exige el entorno de tipos es gestión activa, gestión dinámica y lo más flexible posible, que es exactamente lo que hace el fondo Flossbach Foster Bond Opportunities. Sin duda es un acierto, ¿no? El aplicar ese sentido común que muchas veces falta en las inversiones y se hacen experimentos, y actualmente la situación, la verdad que nos indica que tenemos que hacer caso a nuestro sentido común, y es una muy buena estrategia, ¿no? La que siguen en este fondo. Pues muchas gracias, Javier, por tu intervención. Es para nosotros, como ha dicho Paloma al inicio, es todo un placer teneros aquí en nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Javier, gracias. Reitero las palabras de Paco. Hemos disfrutado mucho con tu participación y bueno, espero que podamos volver a coincidir. Ya no sé si en breve ya presencialmente, sería un placer, pero bueno, espero podamos coincidir pronto. Gracias, Esperamos Javier. que sea pronto. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y llegamos al final de nuestro programa La Inversión con Nombre Propio. Espero nos acompañen en próximas entregas. Hasta pronto, cuídense. Un abrazo.